la valiosa presencia de un magistrado que se encuentra adscrito en un tribunal colegiado de apelación en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Es el magistrado Martín Fernando Torres Caravantes. ¿Cómo está, magistrado? Muy bien, muchas gracias, Yaneli. Pues son muy interesantes todos los temas, ¿no? Y más por la situación, la nueva realidad que se vive en nuestro país. Y esperemos que la plática sea entretenida y que les sea de mucha utilidad y que no sea la única ni la última vez que venga a platicar contigo sobre estos temas que podemos hablar sobre muchísimos temas, pero específicamente lo relativo a la materia penal es muy importante porque su utilidad es de mucha trascendencia. Y recuerden que aquí se los vamos a explicar como para todas las personas, no va dirigido especialmente a los abogados, es con la finalidad de que la ciudadanía entienda estos temas tan relevantes porque muchas veces las personas pues no tienen el acceso a pagar un defensor, incluso que ya los hemos mencionado en otros videos, el Poder Judicial Federal cuenta con defensores de oficio, pero muchas veces si no sabemos nuestro derecho, ¿cómo lo peleamos? Sí, fíjate, tocas un tema muy importante y eso es principalmente la sensibilidad. Yo creo que a veces nos hace falta dentro del Poder Judicial al servidor público, y no solo en el Poder Judicial de la Federación, sino en todo el gobierno o la administración pública, pues, del Ejecutivo o del Legislativo, en el sentido de ser sensible a qué impacto tiene nuestra labor en los ciudadanos y el hecho de que haya acontecido esta reforma judicial sin que el pueblo, como se dice ahora, se indigne con lo que está sucediendo. Eso significa que el pueblo no ha recibido esa atención del servidor público, en este caso específicamente del servidor público del Poder Judicial de la Federación, para defenderlo, para decir, oye, el servidor público del Poder Judicial de la Federación está para defenderme, ¿cómo es que le estás haciendo daño tú, el gobierno? Y creo, Yaneli, estoy seguro, más bien, que no ha acontecido eso, no fuimos defendidos por el ciudadano, porque no fuimos capaces de transmitir esa sensibilidad al ciudadano, de decirle, oye, yo soy juez, yo soy magistrado ahorita, yo soy secretario de acuerdos, yo soy secretario de acuerdos, proyectista, soy oficial judicial, y estoy aquí para defenderte, para operar toda una maquinaria, para hacer válido a la Constitución y que la Constitución te defienda, es decir, que se respete y te defienda a ti. Como dices ahorita, hay que explicárselo a la gente de una forma que podamos darnos a entender y podamos comunicarnos más eficazmente, y eso nos hizo mucha falta al Poder Judicial de la Federación. Fuimos víctimas de nuestras propias virtudes. El juez habla a través de sus sentencias. Pues sí, eso, el que el juez habla a través de sus sentencias significa que ese juez tiene una virtud cardinal de la prudencia. Eso, el hecho de que los jueces amemos a través de nuestras sentencias no quiere decir que seamos flojos, que seamos apáticos, que seamos personas robotizadas o deshumanizadas. No, al contrario, el que hables a través de las sentencias quiere decir que tú eres imparcial e independiente. Tú no puedes andar hablando de los asuntos, o no puedes andar hablando de alguna o distinta forma si no es a través de tus sentencias. Solo a través de tus sentencias te comunicas con la sociedad. En la democracia normal, en la democracia constitucional, donde sí se respeta ese derecho, los derechos. Pero me he dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, que actualmente el comunicarnos a través de nuestras sentencias no fue suficiente, sino a nuestra realidad social no le fue suficiente, en virtud de que no captaron ese mensaje. ¿Cómo sabes que no captaron ese mensaje? ¿Qué pasó en la reforma judicial? Si realmente la gente supiera el daño que se le está haciendo a México y el daño que se le está haciendo a ellos con esta reforma judicial, hubieran parado. Así como lo hicieron los de la CENTE, con la ley que les afectaba del FOBISTE y la reforma LISTE, hubiera pasado lo mismo con la modificación a la Constitución para reformar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no supimos comunicarnos, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, ese apotegma, ese principio de que el juez se comunica a través de sus sentencias, es una virtud, pero es una virtud que ya no la necesitamos cambiar. Sí, y en la iniciativa que presentó la Suprema Corte, donde ellos estaban haciendo como una contrapropuesta, se mencionaba que las personas, entre toda la población, el 5% es la que acude a una instancia federal. Y
¿por qué no van las otras personas? Ya sea por desconocimiento, ya sea porque a lo mejor también habla bien de la estructura de gobierno, porque se supone que el juicio de amparo es un medio extraordinario y no debería de ser el pan de cada día para todos los ciudadanos. Se supone que todo el órgano de gobierno debería estar funcionando bien y ese ser una medida extraordinaria, algo que no deberían de incluir todos los ciudadanos. Pero que vemos que sí hay fallas en la estructura, pero no acuden al amparo por desconocimiento. Y también cuando estaban haciendo los cursos sobre la reforma, a mí me tocó acudir, fueron 5 clases, una semana, y ahí al final de la clase hacíamos una recopilación de datos y decíamos qué podemos abonar a la reforma judicial, y muchas personas propusieron, ¿no? Pues que los jueces vayan a las casas, que los jueces vayan, pero eso rompe totalmente la imparcialidad del juez, porque como escuché hace poco, no me acuerdo, ¿qué dirías tú si tienes estamos por ejemplo ante el magistrado tuviera un asunto en el que hay 2 partes o más, y el magistrado va a la casa de otra persona? Voy a una carne asada de una de las partes, pues, o simplemente voy a hacer un recorrido por la colonia fulanita para informar a las personas, y yo no sabía que ahí vivía una que era parte de mi asunto, pero por ahí pasa el contrario y dice, yo miré al magistrado. Entonces son actividades que están propiamente fuera de la función de un juez. Y es simplemente sentido común, es lógica. No puedes poner a un juez a que sea popular, que busque la popularidad, porque es en contra natural del juez, es en contra de la naturaleza no de la persona, del cargo, de lo solemne que tiene que ser el cargo, porque a mí me interesa como ciudadano, como mexicano, que mis jueces, es decir, que los jueces encargados de decidir el derecho, de decidir quién tiene la razón o de protegerme en contra de una arbitrariedad por parte del Estado, no tenga ningún compromiso con nadie, que sea una persona totalmente estoica, independiente, imparcial, es decir, una persona así, con la toga, que no se vea absolutamente nada de su cuerpo, solo lo relativo a su pensamiento y a su razonamiento, que valore determinadas circunstancias como pruebas para establecer cuáles son los hechos probados, y a partir de esos hechos probados él realice un razonamiento y determine cuál es el derecho aplicable al caso, porque de lo contrario se convierte esto en una justicia selectiva, una justicia de influyentismos, una justicia donde la política es la norma, el derecho y no la Constitución. Entonces, para mí los jueces tienen que seguir siendo prudentes con estas virtudes cardinales. Sí, incluso tuve una jefa que me decía, si la paro en tránsito, no diga que trabaja en el poder. Por favor, no. Normalmente, pues, los oficiales preguntan de dónde viene, dónde trabaja. Sí, la típica, es como la segunda o tercera pregunta que te hacen, ¿no? ¿Dónde trabajas? ¿No? Y me decía, no diga que trabaja en el poder. Diga que es abogado, ¿no? Ajá, porque eso se presta a que en un futuro alguien le pueda pedir algún favor. Reciprocidad en el trato, en la atención. Sí, tiene que estar fuera de cualquier influencia, ¿no? Incluso hasta familiar. Entonces, por eso se le dice al juez, no lo conocemos, es que no lo tienes que conocer al juez. Lo vas a conocer en audiencia, lo vas a conocer cuando él vaya a decir el derecho, pero no lo tienes por qué andar conociendo en fiestas, en el cine, ¿no? O sea, porque el juez tiene que ser eso, o sea, independiente, imparcial, aislado, si quieres, de la sociedad. ¿Por qué? Porque su función lo exige. Esa solemnidad tiene que obedecer el juez, ¿no? Y eso lo estamos perdiendo. Perdóneme, magistrado, no lo presenté completo. Les hago mención que el magistrado tiene su licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora, tiene una maestría en Amparo en la Universidad de Durango y ha recibido varios cursos y especializaciones, por ejemplo, en Derecho Ambiental, en las figuras delictivas del Código Penal para el Distrito Federal, Teoría del Poder Judicial, el curso básico de formación y preparación de secretarios, una infinidad. Se los voy a mostrar. Voy a tardar una hora aquí leyéndolos, sí. Pero tiene una infinidad de cursos.
El magistrado inició desde el primer puesto del Poder Judicial. Magistrado, ¿qué lo impulsó a usted a pertenecer a la institución? Mira, qué bueno que preguntas, o más bien qué buena pregunta, porque en mi caso todo el tiempo me gusta contar esta historia, ¿no? Porque se me hace que no sé, cuando doy pláticas en las universidades me gusta platicar la historia, porque se me hace que sí genera cierta inspiración. Puede ser inspiración o cierta empatía, por lo menos al Poder Judicial. Mira, Yaneli, cuando yo entro, bueno, estoy en la preparatoria, ya ves que a veces cuando estamos chiquitos, jugamos en la calle, etcétera, normalmente al chamaco que excluyen, es hijo de cuico, es hijo de policía, por eso lo excluyen. Pues yo sí era hijo de policía, o mi papá era policía, ¿no? Allá en Hermosillo, Sonora. Y cuando yo tenía 16 años, estaba en la preparatoria, mi papá sufrió un accidente en cumplimiento de su deber. Derivado de ese accidente le dio un infarto. Estando en la comandancia de la policía, hay una riña, logran, bueno, en este caso nada más logra controlar a los reos, pero en ese control, en ese esfuerzo, le dio un infarto, ¿no? Afortunadamente no falleció en ese momento, pero sí quedó incapacitado para poder trabajar. Entonces estuvo 3 meses más o menos incapacitado, y lo que optó el municipio fue darlo de baja, no pagarle nada, simplemente darlo de baja. ¿Por qué? Porque ya no podía seguir siendo policía, porque requiere el esfuerzo, requiere pues que utilice su fuerza, y mi papá ya no podía, pues, 44 años y ya no podía utilizar su fuerza. ¿Por qué? Porque tenía el 80% de su corazón muerto, ¿no? Entonces, imagínate la situación económica en la que nos vimos envueltos, ¿no? Entonces, si de por sí estamos en una situación precaria, ahora con esto que nos pasó, pues hacer lo que se pueda, vender donas, a vender libros, a cantar en los camiones, si era necesario, ¿no? Bueno, cantar los camiones fue una ocasión, nada más ya no me volví a subir porque no canté muy bien, ¿no? Pero derivado de eso, ya Lenny, a mí me dio mucho coraje ver cómo pasó mi familia esa situación, porque vi llorar muchas veces a mi madre, y yo nunca había visto llorar a mi padre, y lo vi llorar en esa ocasión. Lo mismo de sentirse inútil, sentirse de injusticia. Pues bueno, pasan los años, voy a la universidad, estudio Derecho, y en el primer semestre, cuando me dan Derecho del Trabajo, me doy cuenta que lo que le había pasado a mi papá era un accidente de trabajo, y que el ayuntamiento tenía que hacerse responsable a través del ISTESON por una pensión de por qué lo dieron de baja cuando fue un accidente de trabajo. Siendo estudiante, promuevo un juicio del Servicio Civil ante el Tribunal Contencioso en Sonora, en favor de mi papá, demandando al ISTESON y al ayuntamiento. Y para hacer que no nos haga, dictan sentencia donde les gano al ISTESON y al ayuntamiento, ¿no? Pero para dictar sentencia pasaron como unos 3 o 4 años, porque fue un litigio muy pesado con el ISTESON y con el ayuntamiento. Y ganamos, afortunadamente. Desafortunadamente, mi papá sí vio la sentencia, pero a los días falleció, ¿no? Pero afortunadamente sí le tocó saber que se había hecho justicia, y se fue sabiendo que lo condenaban al ISTESON a pagar una pensión a mi mamá. Él todavía tiene su pensión, mi mamá. Entonces, yo creo que ese fue el asunto más importante, y ha sido el asunto más importante de mi vida, y lo llevé antes de salir de la universidad. ¿Y por qué decidí ser juez o hacer todo lo necesario para ser juez? Porque en ese proceso fue un juez de distrito quien le dijo al ISTESON, porque el ISTESON no quería pagar y no le hacía caso a la magistrada del Tribunal Contencioso, promovía amparo en contra de la omisión del ISTESON de acatar lo que le establecía el Tribunal Contencioso Administrativo. Y el juez le dijo: o le pagas o te voy a meter a la cárcel. Es decir, o le pagas o le das la pensión y el servicio médico a la esposa y a los hijos menores de edad del padre fallecido, o te denuncio ante la gente del Ministerio Público, te instauro problemas, etcétera, inmediatamente. Entonces, me gustó mucho cómo es que se protegió a través del juicio de amparo a toda una familia, que se le dijo: no me estés regateando el derecho, dale lo que le corresponde, ¿no?
Entonces, estando yo en la escuela de Derecho, a mí me gustó, me llamó mucho la atención esa manera de proteger. Entonces, a partir de ahí, decidí que yo quería ser juez, y mi primera oportunidad se presentó al trabajar en Casa de la Cultura Jurídica. Así como hay Casa de la Cultura Jurídica aquí en Culiacán, así lo había allá en Hermosillo, Sonora. Y entré como oficial de servicios y mantenimiento, barriendo, trapeando, sacudiendo los archivos, acomodando las sillas, etcétera, etcétera, depurando. Me acuerdo que había la depuración de expedientes. Antes en las Casas de la Cultura se guardaban todos los expedientes, los semanarios, muy interesante. Muy bonita experiencia en Casa de la Cultura Jurídica. Y mi primer nombramiento dentro del Poder Judicial de la Federación fue ahí en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuántos años tenía magistrado? Ahí recién había salido de la escuela, creo que 23 años más o menos, de haber salido de la escuela y entrar. Porque yo me desesperaba mucho, al igual que yo creo que todos los que éramos estudiantes, salíamos de la escuela, porque no conseguías trabajo, ¿no? Por más que repartías solicitudes, currículos, etcétera, pues obviamente que no conseguías trabajo. Y yo estaba desesperado. Yo en 2 semanas yo ya había presentado mis papeles a la Universidad de la Policía allá en Hermosillo, porque quería entrar a la Universidad de la Policía. Entonces, faltaban 2 semanas para internarme, pues son 8 meses de internamiento allá en Hermosillo. Y yo había dejado un currículum en un juzgado, y ese juzgado había pasado mi currículum a Casa de la Cultura Jurídica, Casa de la Cultura Jurídica. Estamos hablando para entrevistarnos. Entonces me entrevistaron y mismo me dijeron, también vienes la otra semana. Entonces, ya no me metí a la Universidad de la Policía, me quedé en Casa de la Cultura Jurídica. Y afortunadamente, porque es lo que me dio el camino para poder concretar lo que todo el tiempo había querido, ser juez. Y así fue como me inició mi carrera dentro del Poder Judicial de la Federación. Obviamente, después de ser oficial de servicios de mantenimiento, fui escalando, fui director de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora, sin influyentismo, como pueden llegar a pensar, que tenía un trabajo por haber tenido familia muy de tipo. ¿Subiste por algo? No subí por mi familia, subí por méritos propios, ¿no? Seguro fuiste director de la Casa de la Cultura Jurídica por una cuestión política, no hay cuestiones políticas. Subí por méritos propios, ¿no? Y después de ser director de la Casa de la Cultura Jurídica, paso a un tribunal colegiado en materia penal y administrativa, y estoy 8 años como secretario de tribunal, y posteriormente paso a un tribunal unitario, cuando eran unitarios antes. Y de ahí ya hago el examen para juez, lo hice 3 veces, fue a la tercera cuando pude tener éxito, y pude pasar los exámenes, y me nombraron juez en octubre de 2015, y me adscribieron hasta 2018, casi 2 años y medio más o menos de haber sido nombrado juez. Mi primera inscripción fue en Torreón, Coahuila, el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila. Muy bonitas experiencias, ¿no? Y es así como llegué a ser juzgador, ¿no? Y magistrado, pues tengo casi 1 año de ser magistrado, que me escribieron aquí a Culiacán. No me tocó ver lo bonito de Culiacán, porque en cuanto llegué fue lo del paro, y luego después de lo del paro, lo de la inseguridad de Culiacán. Entonces no me ha tocado todavía ver lo alegre de la ciudad, ¿no? Y obviamente que sí, muy bonita, pero todavía me falta el ambiente que se vive aquí, ¿no? Pero esa es mi historia dentro del Poder Judicial, y qué es lo que me motivó a ser juez. Eso, ¿no? Ese actuar de ese juez de distrito, de proteger a toda mi familia, ¿no? Te pagas o te meto a la cárcel, a ti autoridad te lo estoy diciendo, ¿no? Y eso es lo que estamos perdiendo con esta reforma. Y muchas veces se pierde, bueno, yo ya estoy empezando a ver que más personas se están interesando, que muchos comentarios, porque yo me pongo a analizar todos los comentarios de redes sociales, y en redes sociales cada vez se ve más el apoyo, ahora que ya empezó la campaña para jueces y para todos los titulares. He visto muchos comentarios de se necesita gente preparada, no pueden estar los candidatos al merced de los poderes fácticos. Entonces, pues esperemos que sigan las buenas intenciones de todos los ciudadanos, y que se informen, y que pues que de lo
mal que pueda salir salga lo menos mal posible. Sí, he estado escuchando varias opiniones respecto a qué es lo que nos espera como mexicanos, como ciudadanos, con esta reforma al Poder Judicial cuando se ejecute y cuando se ponga en funcionamiento, ¿no? Los nuevos jueces, los nuevos magistrados. Pues estamos viendo ya una probadita de lo que puede ser, ¿no? Yo creo que ya todos hemos visto en varios reels, en varios TikTok, como un anticipo de lo que puede ser la administración de justicia en nuestro país a través de los reels o los TikTok, ¿no? Donde se busca la popularidad, se buscan los likes en vez de demostrar conocimientos, cultura, compromiso, imparcialidad, independencia, valores, creo que nos estamos equivocando, ¿no? Yo pienso que el juez debe ser precisamente atendiendo al cargo que va a desempeñar esa persona, que tiene que ser imparcial, independiente, autónoma, con determinados principios que derivan de determinadas virtudes, y tiene que ser una persona, vamos a decir, con cierta seriedad en su cargo, pues, es decir, vas a ir a ejercer, vas a ir a decidir el derecho, la libertad, las posesiones de las personas. Necesito que no me seas payaso, no seas una persona que no se tome en serio las cosas que va a decidir. Es decir, vas a decirle a una persona que estuvo bien que la autoridad le quitara su casa, entonces tienes que ser una persona que se tome en serio ese caso para poder decidir sobre lo que se le está planteando, ¿no? Entonces, no me parece lo que estamos viendo como los perfiles idóneos para la Suprema Corte, para la Juzgadora Federal. Me parece que deben de ser personas que pasen un filtro, y ese filtro tiene que ser mínimo de conocimiento sobre la materia, ¿no? Lo cual nos está mostrando en los TikToks, en los reels que estamos viendo. Entonces eso preocupa, y en sí mismo preocupa la reforma judicial. Pues ahora viendo a estos candidatos, no, obviamente no todos, pero sí viendo ese tipo de candidatos, dices, pues me preocupa más a dónde vamos a llegar en la administración de justicia, ¿no? Cuando lo ocupe, porque la vamos a ocupar, todo México va a ocupar que sus jueces funcionen como jueces, como magistrados, como ministros de la Suprema Corte, y me interesa que decidas conforme a lo que establece la Constitución o las leyes, sino conforme a lo que diga un líder de barrio o líder de algún partido político, ¿no? O conforme a lo que diga un influyente o un poder de hecho, ¿no? Entonces, eso lo estamos perdiendo, ¿no? Con estas elecciones, con esta reforma judicial, estamos perdiendo la independencia de los jueces, y creo que la dignidad es el límite en las campañas, ¿no? Tienes que tener un límite. Si vas a ocupar, no por la persona, por el cargo, si te estás compitiendo para el cargo de juez de distrito o juez federal, tienes que tener la dignidad que vas a desempeñar en el cargo. No puedes mostrarte como una persona que es incompatible con el cargo que vas a ostentar, ¿no? No vas a ir a decirle en una audiencia penal a la persona que lo vas a meter a la cárcel 20 años, a decirle, mira, tengo tantos likes por haberte sentenciado a 20 años, ¿no? Eso no va a ser, no es posible. Magistrado, ¿y usted qué le diría a las personas que, bueno, yo he estado escuchando muchos comentarios de que no vale la pena salir a votar porque, pues en realidad piensan, bueno, pues en realidad es lo que pasó, incluso pues la Constitución así lo señala. Primeramente, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son los que nombran a los candidatos, y a partir de esas personas que están nombradas son los que nosotros como ciudadanos vamos a votar. Entonces, aparte con la desilusión de viendo pues a cómo está saliendo, que apenas va empezando, empezó el domingo y ya está toda la ciudadanía, bueno, la mayoría desilusionados, y dicen, pues ¿para qué vamos a votar en esta farsa? O luego que ponen los candidatos o los que están en el puesto ya están, solo faltan las elecciones. Sí. Entonces yo en un principio dije, yo no voy a votar, no me parece la reforma, pues por todas las cuestiones que ya hemos comentado, pero también digo yo, pues eso mismo piensa mucha gente cuando vamos a elegir presidente, y pues en realidad el poder, pues como dicen, está en el pueblo. Si nosotros nos prestamos a no participar, estamos contribuyendo a que sea más fácil a lo mejor un problema en el conteo de votos o lo que... Sí, e incluso, Yaneli, es qué tan
respetable es la decisión del mexicano de no querer ir a votar, ¿no? Y que incluso en mi caso, ¿no? Oye, si tú fuiste opositor a la reforma que estás haciendo para competir por tu cargo, ¿no? Mira, todo el tiempo la voluntad de la persona tiene que respetarse, ¿no? Obviamente que tu derecho siempre a votar y ser votado siempre habrá de respetarse, así como tu opinión. Y eso lo tenemos que, yo creo que respetar, pero eso no quiere decir que no puedas emitir una opinión respecto a qué deberías de hacer, ¿no? Y entre eso es ir a votar y la otra opción es no ir a votar, ¿no? Y precisamente el adjetivo que dijiste de esta farsa, ¿no? Desilusiona a mucha gente, ¿no? Y eso yo lo veo incluso en mi familia, ¿no? O en el gremio, en el propio Poder Judicial de la Federación, que dice, yo no quiero ir a votar por un chicharrón, yo no quiero ir a votar por Dora la Exploradora, y veo la desilusión en sus caras, pues, de cómo un juez, como un magistrado, como un ministro, lo vamos a escoger por likes, por ser el más popular. Entonces hay solución y no quieren ir a votar. La otra narrativa que se maneja es que yo voy a votar por candidatos que realmente me demuestren que sí, por lo menos tienen conocimiento para el cargo tan importante que van a desempeñar. Yo no quiero que lleguen gente que no es apta para el cargo, gente que tiene antecedentes penales, que es drogadicta, que tiene antecedentes de acoso sexual. Entonces, como no hubo los filtros necesarios para poder establecer qué candidatos realmente sí son aptos para ejercer el cargo, entonces es a la ciudadanía que le corresponde establecer esos filtros mediante su voto, ¿no? Y excluyendo a la demás gente, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver, es imposible, Yaneli, porque la votación va a ser muy baja. Entonces vamos a tener, se nos van a ir jueces y magistrados con antecedentes penales, se nos van a ir jueces y magistrados que van a acosar, va a haber corrupción. Ahora sí, de lo que nos acusaban de la corrupción, ahora sí va a imperar dentro del Poder Judicial, y es triste, pero es lo que va a suceder, porque vamos a convertir al Poder Judicial de la Federación en un órgano político donde se van a vender las cuotas de poder, ¿no? ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que el Poder Judicial de la Federación se va a desprofesionalizar, ¿no? Tenemos que evitar. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues yendo a votar, y votar quien tú creas que sea más competente para ejercer el cargo, y resistiendo. Si eres del Poder Judicial, eres de carrera judicial y estás dentro del Poder Judicial, pues resiste y trata de que esas posibles actividades ilícitas de corrupción que veas por parte de compañeros, pues que las trates de denunciar, que las trates de erradicar, ¿no? Se nos decía que el Poder Judicial era corrupto. No hubo un diagnóstico, no hubo una sola prueba. Y no te voy a decir que no hay, pero de lo que sí estoy seguro que es el poder menos corrupto de los tres poderes. Y que también te voy a decir que hasta ahorita no hay un magistrado o juez condenado por corrupción. Obviamente que sí hay actos de corrupción, sí, obviamente que sí hay algunas situaciones que son deplorables, pero esas las ha detectado el Consejo de la Judicatura y se ha expulsado. El propio Poder Judicial tiene las herramientas necesarias para expulsar a esas personas. Sin embargo, como no existe un diagnóstico y como existe la ideología de la mentira, el mitómano convirtió una mentira en una verdad y generó una nueva realidad social, donde la sociedad ya nos dice, es que tú eres corrupto, tú eres del Poder Judicial, eres corrupto, y eso realmente indigna, eso duele, porque lo único que hemos hecho es proteger al ciudadano, que se respete la Constitución, incluso a pesar de nuestro puesto, a pesar de que no cese. Hace poco me entrevistaron, porque al parecer ahí el fiscal decía que por culpa de los jueces no hace avance en determinado caso, ¿no? Y ahí ya hay que alzar la voz y decir, no señor, su caso no avanza porque usted no tiene la competencia necesaria para respetar la Constitución. Y aunque me van a correr, hasta el último día voy a hacer que respeten la Constitución. Hasta el último día voy a soltar a aquella persona a la cual no se demuestre su culpabilidad. Hasta el último día voy a meter a la cárcel a aquel que se le demuestre su culpabilidad, aunque sea líder político, lo que sea. Entonces,
eso estamos perdiendo en el Poder Judicial con estas elecciones, ¿no? Entonces es muy importante que la gente que vaya a quedar dentro del Poder Judicial de la Federación, que viene del Poder Judicial de la Federación, y permanezca y sea un filtro, un bloque, un contrapeso a esa nueva gente que viene a politizar el Poder Judicial de la Federación. Yo al momento, cuando estaba lo de la reforma judicial, yo obviamente que no estoy de acuerdo con la reforma judicial, pero yo dije hasta donde toque, y no se las voy a dejar tan fácil, ¿no? Entonces, soy de carrera judicial, soy creado en el Poder Judicial de la Federación, soy educado en el Poder Judicial de la Federación, y como tal, tengo mi estrategia dentro del propio Poder Judicial de la Federación, que es esa: quedar y no permitir que venga la corrupción al Poder Judicial de la Federación. Y en eso está precisamente mi intención de seguir administrando justicia, pero de participar hasta donde toca. Sí, yo también tenía como que al principio me negaba de decir ya no podemos participar, ya no podemos llegar a ese cargo porque pues ya no iba a ser el mismo Poder Judicial. Pero pues estaba el decir ya no voy a participar, ya no voy a aspirar a ello, también sería entregar más fácil. Renunciar. Mira, también está esa situación de la dignidad, ¿no? Y de sus principios. Y obviamente que puedes pensar, oye, pues traiciono mis principios el permanecer aquí dentro del Poder Judicial. Yo considero que cualquier mexicano me podrá dar la razón en el sentido de que si tú tienes un principio que rige toda tu vida y para lo cual te has preparado, que es precisamente administrar justicia con esas actitudes que aprendiste en tu familia, con esas actitudes que aprendiste dentro del Poder Judicial de la Federación, que es eso, que ser objetivo, ser estoico, ser imparcial, independiente, tienes que luchar por eso. Más, yo creo que ningún padre me va a desmentir en el sentido de que tirar la toalla no es una opción. En México, cualquier mexicano ahorita, tirar la toalla no es una opción. Si te tienes que pelear, tienes que golpear, tienes que pegar el fregazo. Entonces, si nos quieren golpear en el Poder Judicial y hay oportunidad de estar dentro del Poder Judicial, pues hay que permanecer en el Poder Judicial y hacer que prevalezcan nuestros principios, nuestras virtudes. Y no que se implante una ideología absurda que lo único que hace es dañar a toda la sociedad mexicana. No dañar al Poder Judicial, el Poder Judicial ya lo dañaron. Ahora lo que sigue es implantar una nueva idea a cada uno de los mexicanos, en cuanto a que la administración de justicia tiene que obedecer a la política y no realmente a los derechos humanos que tienes como persona humana y más como mexicano. Entonces, vamos a llegar a ese punto y hay que estar preparados para soltar también un golpe de defensa. Sí, y es que también lo comentaba con otros compañeros, el que nada sabe, nada teme. Y cuando estaba mirando yo los debates sobre la reforma judicial, que muchas personas que forman parte de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores hacían sus argumentos sobre la reforma, y decía yo, pues el que nada sabe, nada teme, se están poniendo la soga al cuello todos. Y pues vemos ahí, por ejemplo, al futbolista, vemos a la modelo. La incongruencia de nuestro sistema. Y pues en que un momento haya jueces que no sepan lo que es su función, va a llegar a lo mismo. El que nada sabe, nada teme, no sé qué es mi función, no sé qué responsabilidades puedo tener, no sé qué le puede repercutir a las otras personas. Yo voy a hacer lo que pueda y no lo que se debe. Pero bueno, o bueno, dígame. No, sí, o lo que me diga el régimen. Sí. Y ahorita tocaron un punto de, a lo mejor muchas personas desconocen la diferencia entre un fiscal y un juzgador. Ahorita el magistrado nos comentaba que tenía ahí un tema de, a lo mejor muchas veces las personas dicen el fiscal trabaja para el juez. Y si el fiscal condenó o si el fiscal absolvió, ya son entre esas dos personas. Y ese también ha sido mucho de lo que se ha comentado
conferencias matutinas y que se va distorsionando la información. Entonces, como que ya aterrizando un poco al tema, pues el magistrado tiene mucha experiencia siendo juez de control, que también tuvo ese cargo, entonces él más que nadie podrá comentarnos muy bien qué situaciones pueden pasar cuando un MP no investiga, cuando un MP manda archivo, y poder diferenciar cuál es una función y cuál es otra. ¿Qué opinión le merece? Antes era directamente al amparo, ¿verdad?, de cualquier omisión del MP, y ahora ya con la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales ya se hizo un procedimiento, y a lo mejor ese procedimiento ha hecho que muchas personas se confundan y se vayan directamente al amparo, dejándose así, sí, claro, pues ya en estado de indefensión. Sí, y de hecho el amparo no ha desaparecido por algunas cuestiones del Ministerio Público. Es muy importante lo que dices. Ya esto es algo más técnico, ¿no? Y tienes mucha razón cuando dices, antes nos íbamos al juicio de amparo contra las omisiones de la gente del Ministerio Público. Veíamos a la gente del Ministerio Público como esa persona que tenía todo el poder respecto a la investigación, ¿no? Y él hacía deshacía en todo la averiguación previa, ¿no? Sale el nuevo Código Nacional, el nuevo sistema se implementa, la reforma constitucional del 2008 se viene implementando a partir de 2014 en algunos estados, 2016 se implementa la mayor parte de esta, y empieza a haber un cambio muy importante con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y por primera vez no solo la gente del Ministerio Público puede investigar, sino también las partes pueden recabar datos de prueba para lo que se le llama la carpeta de investigación, ¿no?, en el proceso penal. Y es muy importante también porque se establece este recurso denominado que se prevé en el artículo 258 del Código Nacional, que es una herramienta muy poderosa para la víctima o para el ofendido cuando el agente del Ministerio Público incurre en omisiones en la investigación. Puede ir ante un juez de control, un juez de primera instancia en el ramo penal, a acusar a la gente del Ministerio Público, si oiga, juez no está investigando, o oiga, juez determinó a través de una resolución en un ejercicio de acción penal y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y eso, antes de impugnar a través del juicio de amparo, ahora se puede impugnar a través de ese recurso denominado ante un juez de control. De hecho, la literalidad, no sé si traes en el artículo para tratar de explicarlo. Es muy importante porque incluso la víctima directamente puede ir ante el juez de control, y acaba de ser reformado. Incluso el año pasado este artículo dice, el 258, las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima o ofendido, quienes la podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sea notificada dicha resolución. Esta primera parte de este precepto nos da la materia respecto a la cual puede versar ese recurso nominado, y también nos da la legitimación de la parte que solo esa parte puede acudir ante el juez, que es la víctima o el inculpado no puede ir al juez. Y en un principio se podrían equivocar porque como antes era directamente, y también porque a veces las víctimas acuden directamente, o que también me ha tocado que acude el imputado y con la jurisprudencia de las víctimas, que incluso lo tuvo que recalcar la Corte en una jurisprudencia, el juzgado de distrito, que también pues con una sobrecarga excesiva de trabajo, se va con la jurisprudencia de la víctima y desecha. Pero también antes de abordar todos los temas en específico, pues cuando una persona tiene un problema y que considera que se cometió un delito, pues el primer punto de contacto es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, como lo mencioné hace un momento, de ninguna manera tiene que ver con el Poder Judicial Federal. El Ministerio Público es un órgano autónomo a los 3 poderes, que normalmente lo vemos en las mañaneras y que está ahí muy de la mano de la presidenta, pero eso no quiere decir que sea subordinado al Ejecutivo. ¿Cómo se hace la cuestión para que el MP sea autónomo? Pues se tiene que presentar una terna ante el Senado. Si fuera un Senado normal, en el que hubiera variedad de... Una democracia de verdad, diferentes puntos de vista,
pues estuviera bueno el debate para saber quién es apto para tener el cargo de Ministerio Público. Sin embargo, pues ahorita estamos viendo una realidad en la que la Cámara de Diputados, el Senado, tienen un partido hegemónico y eso lleva a que el cargo lo tenga una persona a la que quieran premiar o simplemente... Oye, y tenemos que ser objetivos, quieren cooptar todo el poder. Lo quieren todo. Por eso es la reforma del Poder Judicial, porque quieren cooptar al Poder Judicial de la Federación, así como el fiscal obviamente que va a ser la terna que propone el Ejecutivo y la autoriza el Senado, pero pues obviamente la terna va a ser gente respecto a la cual tenga un poder sobre el partido hegemónico o el oficialismo, sobre eso. Y esa es nuestra nueva realidad. Buena o mala, eso nos corresponde a nosotros decidirlo. Si congeniamos o no congeniamos con esa ideología es lo que tenemos que decidir. Lo que no se vale es pisotear derechos de las personas en el camino y que no les importa. Entonces no podemos ir por la vida pisoteando los derechos de esas personas para establecer mi punto de vista. Eso no, incluso lo sabemos. Con respecto al derecho ajeno a la paz, todo aquel que se queje con justicia, que tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda, son principios respecto a los cuales se creó y se sustentó nuestra república. Y ahora con esto que estás haciendo es una república facciosa, estás eliminando la república, estás destruyendo mi democracia, estás destruyendo eso que daba identidad a mi país. Entonces ahorita el mexicano quizás no se dio cuenta en el inicio, pero se está dando cuenta, está despertando, y eso va a generar inconformidad porque lo estás ahorcando totalmente, lo estás asfixiando al mexicano con tus ideologías de 2018 para acá, con tu destrucción de las instituciones del país, los organismos autónomos que habíamos avanzado hacia una democracia real y efectiva a través precisamente de estos organismos autónomos. Obviamente que no hay democracia perfecta y nosotros evidentemente, si bien podríamos ser una república democrática, pero nos faltaba mucho para llegar a un estado regular o bueno de nuestra democracia, pero con esto no vamos a llegar ni siquiera a establecer una democracia, porque ya es un autoritarismo, ya es el gobierno de un poder por su autoridad, ¿no? Y lo demás es simulación. Para mí es una simulación el Senado, para mí es una simulación el Congreso, el hecho de que no exista pesos dentro de esta Corte de Instituciones como lo establece la propia Constitución, de decir, oye, un solo partido no puede tener tantos diputados y que esto se lo brinquen, es autoritarismo puro. Entonces, ¿quién me lo va a impedir? Exactamente. Quien me lo podía impedir, lo estoy destruyendo desde el año pasado. El único poder que me lo podía impedir, que es el superpoder, que es quien controla los otros poderes en base a la Constitución, dice, tú no puedes hacer esto porque la Constitución dice eso, para tus actos. Me paraste el Tren Maya, me paraste Dos Bocas, me paraste, bueno, pues te voy a destruir. Por un capricho, por una venganza, los mexicanos estamos sufriendo. Y no solo sufriendo por la reforma constitucional, esto impacta en ranchos, esto impacta en madres, en los hijos. Es algo que da mucho coraje, y más aquí en Sinaloa, que lo hemos visto cómo impacta en niños y no se va. Es trágico lo que estamos viviendo como país y tenemos que reaccionar, tenemos que despertar, tenemos que indignarnos. Indígnate, mexicano, porque te van a someter, mexicano, te van a convertir en Venezuela, te van a convertir en Cuba, te van a convertir en una persona que no tiene derechos. Te tienes que indignar antes que sea muy tarde, mexicano. Y por ejemplo, en este caso, ante un acto a lo mejor arbitrario que el MP no haya fundado y motivado debidamente el archivo, pues ahí ya entra otro punto de vista totalmente diferente, que sería un juez que no debe de tener nada que ver con nuestros poderes fácticos, con nada, ni siquiera con el Ministerio Público, para poderle decir, te voy a revisar conforme a derecho, porque todos trabajamos para la sociedad. Entonces, en este recurso innominado, ustedes acuden ante el MP, presentan su denuncia o querella, y el MP tiene la obligación de realizar todas las investigaciones correspondientes.
y se va formando una carpeta de investigación que en un momento dado puede llegar a judicializarse. Y de hecho también es otra de de los comentarios que venían en esa contrapropuesta de la Suprema Corte, donde venía un estudio de los asuntos que sacaba el Poder Judicial y decía que uno de los problemas que según advertía el Ejecutivo para proponer la reforma judicial era que había muchos delitos que se quedaban impunes. Y entre ese estudio que sacó la Suprema Corte venía que el 4 punto, no me acuerdo, eran los que pasaban ese primer filtro del Ministerio Público para poder judicializar. Y yo comentando con un compañero de la maestría que trabaja en una agencia del Ministerio Público, pues también se me hizo como que gacho decirle así como de que es que no trabajan, pero es ciertamente porque también es el desinterés de la sociedad también de no seguir una carpeta. Tienen muchísimo trabajo. Tienen mucho trabajo, no les dan recursos, no les dan la capacitación. No le dan la importancia que merece la Procuración de Justicia. Y queda, ese es un porcentaje, pero de cantidad, no me acuerdo exactamente, creo que se me hace que 2 millones era bajo, 2 millones de asuntos, y de esos, el 4 punto y feria, 4.7, 4.3, no recuerdo, eran los que llegaban ante un juez para judicializarlos y así ya llevar una audiencia de vinculación y todo lo que continúa en el proceso. Pero este recurso innominado no es a partir de esa judicialización porque ya se cuentan con todos los requisitos, sino que es previo de que dicen, no, pues ¿sabe qué? El delito, por ejemplo, violación. No advierto que haya una violación o ya pasó el tiempo, ya prescribió, no se dio continuidad, le dictaron un nuevo ejercicio, entonces cuenta con este recurso innominado. ¿Le tocó alguna vez, pues, bueno, magistrado, le tocó cuando era juez resolver alguna de estas audiencias? Muchas. Hay muchas de estas. Y eso es bueno porque la víctima se está defendiendo. La víctima sabe que tiene un juez que lo puede defender. Entonces, no todas las ocasiones, obviamente, se le puede dar la razón a la víctima, ¿no? Incluso hay víctimas que no son víctimas, ¿no? Entonces, se tiene que verificar incluso esa circunstancia, ¿no? Pero esto es muy importante porque se está dando el derecho de la víctima de acudir ante el juez antes de que se judicialice el asunto, como tú lo dices muy bien. Entonces, precisamente en asuntos donde se trata de violación o de homicidio cometido por culposos, por médicos, en el Seguro Social o en alguna otra dependencia federal, son los que normalmente se acude en este tipo de determinaciones donde la gente del Ministerio Público refiere el no ejercicio de la acción penal, ¿no? Y es en esa audiencia donde las partes van a discutir esto. Normalmente un homicidio culposo por responsabilidad profesional de un médico, ¿no? Pues viene el agente del Ministerio Público, explica el caso, ¿no? Pues le dice al agente del Ministerio Público de qué se trata eso. No, pues en ti se está impugnando el no ejercicio de la acción penal. Yo considero que no existió responsabilidad por parte del médico en el fallecimiento de esa paciente, ¿no? A ver, asesor jurídico de la víctima, dígame ahora sí sus argumentos en contra de esta determinación de la agente del Ministerio Público, y ahí está el asesor jurídico, la víctima, en este caso sería la víctima indirecta del fallecido, del pacientito, de la mamá, etcétera, del familiar. Todo el tiempo tiene que estar asistido por un asesor jurídico, en este caso un público, un asesor jurídico de víctimas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y esta persona es la encargada de asesorar a la víctima, ¿no? Y va a exponerle al juez las consideraciones por las cuales, desde su punto de vista, es ilegal la determinación de la agente del Ministerio Público. Y el juez tiene que decidir, pero también tiene que escuchar al culpable, en este caso el imputado o el investigado, quien también tiene que comparecer a esa audiencia asistido de un defensor, porque esa determinación le puede causar algún perjuicio, porque incluso puede llegar a determinar el juez que a lo mejor la gente del Ministerio Público decretó el no ejercicio de la acción penal porque considera prescrito el delito, y el juez puede decir no está prescrito el delito. Entonces es algo que le va a interesar al imputado estar presente. Entonces todas las partes tienen que estar presentes y todas las partes tienen que ser escuchadas, y el juez tiene que resolver conforme a esos argumentos que se establecen en esa audiencia, ¿no? Y determinar, agente del Ministerio Público ciertamente
tu ejercicio de la acción penal no está muy sustentado porque puede ser que se deba a un criterio jurídico inadecuado o bien porque le faltó investigar. Oye, recabaste este dictamen, pero no te diste cuenta que en este dictamen se refiere a una cuestión que no está debidamente sustentado. Entonces, verifica si esta cuestión ciertamente te lleva a esta conclusión y te revoco la determinación y sigue investigando. Entonces, es muy importante este recurso nominado para la víctima y tiene que ejercer este derecho para que se pueda administrar justicia y que no prevalezca más la impunidad todavía. Pero por lo menos esto es un avance, es un gran avance de que ya la víctima pueda acudir ante un juez. Y en este caso tenemos que si se tratara de un delito federal, se acude con el juez de control del Poder Judicial Federal, y si se trata de un delito del Estado, pues con el juez de control, pero del Estado. Y aquí me ha tocado escuchar que la ciudadanía dice, es que el juez no advirtió que había esto en la carpeta, pero en realidad el juez no tiene vista en ello porque él no es el Ministerio Público. Se tiene que basar en el juez desconoce totalmente qué está pasando hasta que las partes se lo exponen. Exacto. El juez no tiene acceso a las carpetas de investigación. El juez lo único que tiene acceso es a los argumentos que establecen las partes a través de la oralidad en la audiencia. Y esto es básico y esto es totalmente necesario que las partes verbalicen en la audiencia con qué pruebas o datos de prueba tienen para sustentar su versión, sus argumentos, ¿no? Y el juez tiene que tener estas herramientas para poderse pronunciar, de tal forma que si tú no me la dices ahí en la audiencia, pues yo no me voy a poder pronunciar con base en ese argumento que debiste haberme lo dado, ¿no? Entonces, cuando va a apelación, pues el tribunal de apelación, si bien me vas a decir, oye, pero sí existe, pero si no me lo dijiste al juez, pues entonces es muy importante, por eso es tan importante que acudan asesorados por un asesor jurídico o por un defensor por parte del imputado, y ahí va a estar el agente del Ministerio Público. Pero si el juez no tiene acceso a la carpeta, no debe tener acceso a la carpeta de investigación, pues se parte de la imparcialidad y su independencia. Tú estás en la audiencia, no sabes nada, entonces yo tengo la certeza de que no tienes un criterio de que pueda prejuzgar respecto a lo que se va a ver en la audiencia. Entonces, eso es lo que se busca, es decir, que el juez no esté contaminado, ¿no? Que conozca el asunto en esa misma audiencia y la resuelva en el mismo, ¿no? Entonces, es lo bonito de este sistema, que se administra justicia de manera oral en la audiencia, y eso es bastante, ¿cómo decirte?, bastante satisfactorio para las partes, que le resuelvan el asunto mismo en la audiencia, porque es justicia propia y expedita, ¿no? Y que se lleve una explicación del juez. Y es una de los casos donde tú adviertes más pronta la justicia. Las partes, obviamente, una de las partes se va enojada, es el Ministerio Público, la víctima, pues, pero se van ya con el conocimiento, no a través de un papel, sino a través de la viva voz del propio juzgador, del por qué resolvió como resolvió. Entonces eso es un avance grande, y para todos nosotros los mexicanos, ¿no? A través de este recurso que es tan importante para las víctimas, ¿no? Y bueno, puros comentarios de la gente. También comentaban mucho las personas de que es que cuántas veces no han reformado la Constitución, que le hace que reformen para lo de la reforma judicial. Y les decía yo, bueno, ¿y qué te causó perjuicio? Que ahora las audiencias sean orales, que fue una reforma muy importante. O sea, todas las reformas deberían de ser para ir beneficiando, progresando, ¿no? Progresando. Y pues tomando en cuenta que la reforma fue en el 2008, la reforma constitucional, Sí. Y en el 2018 fue el Código Nacional. No, el 2014 se 2014, y fue hasta el 2021 cuando la primera sala de la Suprema Corte emitió 2 tesis muy importantes, pues yo creo que a partir de tanta confusión de la ciudadanía. Una de ellas es encaminada para la víctima y otra es para el inculpado, en donde ciertamente dicen, la víctima debe de agotar, y a lo mejor aquí las personas dicen, es que son cosas técnicas, tú dime si ya tengo la razón o no tengo la razón, pero esas mismas cosas técnicas son lo que le dan certeza jurídica a las partes. ¿A poco a ustedes les gustaría que, en este mismo caso, la víctima no presentó el recurso y tú dices, ay, ya no presentó el recurso, ya es definitivo el ejercicio, yo ya no soy la persona que cometió el delito, y que de repente el juez de amparo le diga, ¿sabes qué? Pues sí tenías la razón, y qué importa que no hayas
presentado el recurso, de todas formas tú tienes la razón, te concedo el amparo. Pues la persona que posiblemente no cometió el hecho, pues ya iba a caer en, oigan, pero es que yo ya estaba con la certeza de que yo ya había culminado con este proceso. Entonces esas cosas técnicas pues le dan certeza jurídica a las partes. Nosotros como ciudadanos pues también tenemos que informarnos y asesorarnos correctamente. Pues en materia penal siempre hay defensores de oficio, que mi papá me decía, es que los jueces siempre se salen por la tangente, que no sé qué, y yo le comentaba a él, pues es que los jueces tienen la obligación de seguir las leyes que hacen los representantes de los ciudadanos. La Cámara de Diputados, Cámara de Senadores son representantes de los ciudadanos. Los jueces tienen la obligación de seguir las leyes. El juez no puede decir, es que sí tienes la razón, pero aunque la ley me diga que tienes que votar ese recurso, te voy a dar la razón porque la tienes. No, pues ahí el juez estaría incurriendo en una responsabilidad. Sí, fíjate, Yaneli, es algo muy importante. Eso que tocas es parte de los reclamos de la sociedad y uno dice, oye, pues es que el juez no puede ir más allá de lo que establezca la propia ley o sus facultades o sus competencias, ¿no? Entonces, a la sociedad ya no le importa que le argumentes eso, lo que le importa es lo pragmático, resuélveme esta realidad que estoy viviendo. Entonces, si a mí me planteas una reforma judicial que dicen que es necesaria, pues que se haga la reforma judicial. Es por ello que te digo que se dio la reforma judicial, porque realmente vendieron una mentira y nosotros no supimos cómo desenmascarar esa mentira. Entonces, porque para desenmascararla teníamos que traer estas cuestiones técnicas y ni modo que nos pusiéramos a explicar caso por caso, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita, explicarle a las personas de manera sencilla por qué se actúa de tal forma. Pero son un sinfín de asuntos, son un sinfín de sentencias como para ponernos a explicar. Pero lo podemos hacer incluso desde un punto de vista global. Incluso te hago una pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo en que en la apelación, en los agravios de la apelación, se supla, obviamente que tú sabes que hay suplencia de la queja para la víctima, incluso para el sentenciado? Pero estarías de acuerdo en que se supliera la queja a la gente del Ministerio Público? Pues es que a lo mejor podría decir el agente del Ministerio Público está representando a la sociedad y a la víctima. Es quien va a procurar que que el proceso se lleve a cabo de buena fe y que el proceso se lleve debidamente y que fluya y que acuse cuando tenga que acusar. Pero obtuvo una sentencia absolutoria y para él no debió ser absolutoria, para él considera que debe haber sido condenatoria. Se va a la apelación, formula agravios, pero formula agravios deficientes. El Tribunal Colegiado de Apelación dice, híjole, yo no estoy de acuerdo con el juez. Sí hay elementos suficientes para condenar a esta persona, pero la gente del Ministerio Público no controvierte los argumentos que dio el juez. ¿Se vale suplir la queja a la gente del Ministerio Público o los declaramos inoperantes? Y es que incluso yo tenía ahí un tema, porque muchas veces, como mencionábamos ahorita, el juez se debe de basar en lo que dicen las partes. Entonces, cuando se van pues a un recurso, se le puede suplir la deficiencia aún y cuando no lo hayan dicho en la audiencia. Y había ciertos criterios pero no eran obligatorios, que decían, pues le estás coartando el derecho a la contraparte de contravertirlo en la misma audiencia. Sí, fíjate, y esa es una cuestión que se puede considerar como una cuestión meramente de derecho, que sí lo podría analizar el Tribunal Colegiado, el Tribunal de Alzada. Pero aquí lo importante precisamente es la sociedad tiene una percepción ahorita de impunidad, que se genera impunidad. Lo que quiere la sociedad es que las personas que realmente sean culpables se les dicte sentencia y vayan a la cárcel, es decir, sáquenlos de la sociedad porque están generando mucho daño, porque no se genera impunidad. Entonces tenemos que discutir ya, sin rasgarnos las vestiduras, como comentabas, qué tan viable es suplirle la queja a la gente del Ministerio Público en la segunda instancia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que el juez de primera instancia diga que tal testimonial acredita que los hechos no acontecieron así, que el policía mintió, y resulta que
como advirtió esa prueba el juez, va a la apelación en segunda instancia el agente del Ministerio Público y el Tribunal Colegiado de Apelación advierte en segunda instancia que esa testimonial que mandó el juez, con la cual dijo que se acreditó que los hechos no acontecieron así, sino de otra forma, realmente se refiere a una testimonial que se incorporó a través de lectura o alguna circunstancia y que los hechos realmente no acontecieron como dice el juez, sino como realmente lo decía la gente del Ministerio Público. Es algo evidente, pero resulta que la gente del Ministerio Público no contribuyó a ese razonamiento del juez respecto de esa prueba. Es decir, no formuló agravio respecto de eso. Lo vas a dejar pasar y vas a decir, agente del Ministerio Público, tus agravios son inoperantes porque no controviertes los razonamientos del juez, que es lo que sucede normalmente para una inoperancia. O vas a decir, aunque la gente del Ministerio Público no lo impugne, yo advierto que la valoración del juez que realizó estas testimoniales fue equivocada por esto y esto otro, y por tanto, sí se acredita el hecho ilícito y por tanto dicto sentencia condenatoria. Entonces, es algo que dice, a mí no me importa, la sociedad dice, a mí no me importa, ustedes pónganse de acuerdo, pero lo que yo quiero es que no se genere impunidad. Entonces, tenemos que decirle a la sociedad qué tan dispuesta está la sociedad en ceder derechos, porque eso que voy a hacer de suplirle la queja a la gente del Ministerio Público te va a desequilibrar a ti ciudadano, derechos contra el ciudadano, es decir, voy a desequilibrar el proceso para en todo caso resolver conforme a lo que realmente está en expediente, sin que el agente del Ministerio Público me plantee un agravio específico. Otro ejemplo podría ser las famosas intromisiones ilegales a los domicilios. Entran los elementos militares, entran a un domicilio, catean una casa, encuentran mucha droga, muchas armas, van ante el juez del Ministerio Público, presentan a los detenidos y resulta que hay un video que dice que esa intromisión no fue con orden de cateo, sino que fue sin orden de cateo, fue ilegal. ¿Y qué va a hacer el juez? Pues calificar de ilegal la detención. Evidentemente, conforme a la Constitución, el juez está obligado a calificarlo de ilegal. Aquí la impunidad no se da porque el juez haya calificado ilegal. El juez lo único que está es haciendo prevalecer la Constitución, porque la Constitución establece que nadie, ninguna autoridad puede introducirse en un domicilio si no es con una orden de cateo, y se metieron al domicilio sin orden de cateo. Entonces la impunidad aquí se está generando por una norma, por una regla, no porque el juez esté dejándonos en libertad, no, el juez está aplicando la norma. Entonces, para no generar esa impunidad hay que modificar o modular esa norma. ¿Cómo lo podemos modular? Pues sabes que ya no se requiere la orden de cateo, sino una simple sospecha para que un policía se meta a tu casa a catear. ¿Qué tanto estás tú dispuesta a cederlo como ciudadano, ceder en tus derechos, para que no se genere tanta impunidad? Para que esa regla que está en la Constitución establezca algo distinto y que las personas que hayan detenido con armas, aun y cuando se hayan introducido a su casa sin orden de cateo, se les procese y se les dicte sentencia condenatoria. Entonces, aquí el problema no es el juez, aquí el problema no es el Poder Judicial, aquí el problema es la autoridad que no hace las cosas como debe de ser, o no investiga como debe de ser, o cambiamos la norma. Pero el cambiar la norma implica que tú, mexicano, tú, ciudadano mexicano, reduzcas tu esfera de derechos. Y eso es muy riesgoso, nos va a llevar a un autoritarismo absoluto, a reducirlo hasta que ya no tengamos ningún derecho. Hasta que incluso el Estado venga y nos diga, en tu domicilio vas a albergar, como tienes tantos metros cuadrados, vas a albergar a otras 2 personas que no tienen casa. Oye, pero es mi propiedad privada, sí, pero ese derecho ya no es absoluto, está limitado, está restringido. Entonces yo ordeno que tu casa esté en otras. Voy a promover amparo, pero ya modifica la Constitución. El amparo no es procedente. Un juez no te va a poder proteger. Si está en un tratado internacional, no puedes traerlo con así. No puedes, porque incluso ya dije que la prisión preventiva oficiosa es constitucional y no me importa que sea inconvencional. Tú atiendes a tu jurisprudencia, a tu Constitución. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a ceder para que ya no genere tanta impunidad? O hacemos lo otro, capacitamos realmente a los policías, les pagamos más a los policías. Es ridículo lo que dan. Es ridículo en el sentido de que una persona que está encargada de la seguridad de nuestra sociedad se le pague tampoco es indigno. Tiene que ganar más un policía. Capacitamos a nuestra policía, damos más nombramientos de policía, capacitamos a nuestros fiscales, tienen mucho trabajo los fiscales. No es que los fiscales sean unos inútiles, no, para nada. Los fiscales, hay muchos fiscales muy preparados, solo que son muy pocos y están
nadando de exceso de trabajo, ¿no? Entonces también hay que pagarles bien a los fiscales y nombrar muchos más fiscales, porque no hay los suficientes para tener tantos hechos ilícitos, ¿no? Somos un país grande donde se cometen muchos delitos y un policía por cada 10.000 habitantes no es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Tenemos que tener más policías, más fiscales y obviamente más jueces, porque hay muy poquitos jueces. Hay que invertirle, no nada más invertirle en la política, hay que invertirle a las bases que sustentan nuestra sociedad. Una sociedad no puede estar a merced de la delincuencia. Una sociedad no va a progresar si está a merced de la delincuencia. Entonces tenemos que volver a generar esa confianza en la sociedad, ya sea reduciendo tus derechos como ciudadano o haciendo lo otro, que es de las instituciones y no desmantelándolas, no echando culpas. Sin duda, magistrado, trae unos temas muy importantes, se nota su trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias por haber participado en este podcast, darnos un poco de sus conocimientos. Esperemos que próximamente esté por acá con otro tema. Cuando gustes, con mucho gusto. Y pues me imagino que muchas de las personas tienen muchas dudas jurídicas y es importante que todos nos involucremos en lo que está sucediendo en México y sobre todo en nuestros derechos, porque si no, ¿cómo los vamos a defender si no los conocemos? Exacto. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, magistrado. Gracias por la invitación. Nos vemos.